Hola a todos y todas. Vamos a hablar entonces de algunos de los temas que estuvimos viendo en el grupo. Uno de ellos tenía que ver con los estados alterados de conciencia, qué son, cómo usarlos, para qué sirven. ¿Ah? Em, Se ha hablado de los estados alterados de conciencia de forma ancestral, ¿no es cierto? De hecho, como un vehículo que utilizaban los chamanes en las antiguas tribus, ¿no es cierto?, para comunicarse con el inframundo, etcétera. Pero vamos a ir desde lo más científico hasta lo más esotérico un poco, que va a ser el siguiente tema, además que uno de los temas que preguntaron, que tenía que ver cómo se junta un poco la espiritualidad con la neurociencia, con la psicología, y es lo que hoy día de hecho tiene un nombre que se llama la neuroespiritualidad, o la espiritualidad eh, como existencial. Hay varios nombres que le pueden poner. Y como he comentado, los estados alterados de conciencia generalmente son estados en los cuales hay una alteración, básicamente, de la forma en que percibimos la realidad. Por lo tanto, un estado alterado de conciencia, por supuesto, puede ser estar drogado de cualquier forma o haber tomado mucho, puede ser por hambre, ¿no es cierto? Hay mucha gente que después de un ayuno, por ejemplo, puede tener un estado alterado de conciencia, o por hiperventilación, soplando globos o soplando un asado para que se prenda mejor el fuego. Y básicamente lo que ocurre ahí es que la persona, por un lado, tiene problemas perceptuales, entendiendo el concepto de problemas perceptuales como que, no sé, puede ver borroso, puede escuchar raro, etcétera, y eso puede configurar una serie de cosas. Ahora, los estados alterados de conciencia más fuertes generalmente se logran con algún tipo, ya sea de hiperventilación controlada, como el caso de la respiración holotrópica, que es un tipo de respiración que lleva a la hiperventilación sin ningún tipo de droga, pero permite tener conexión con estos estados alterados de conciencia, o con drogas, que son generalmente las drogas psicodélicas, ¿no es cierto? Los primeros experimentos que surgen como en los años, creo que 70 o 60, tenían que ver con que alguien, en fondo, desarrollara el LSD como una forma de estimular estados parecidos a la esquizofrenia, básicamente porque al parecer podía haber una conexión más fuerte con el inconsciente. Por supuesto, los experimentos se fueron de las manos, la gente empezó a usar el LSD para cualquier cosa de forma recreativa, ¿no es cierto? Y finalmente tuvieron que prohibirlo, y bueno, y de ahí que en general las drogas alucinógenas han sido todas prohibidas. Sin embargo, estamos hoy día en un resurgimiento de las drogas alucinógenas. De hecho, drogas como la ketamina, el LSD, la psilocibina, que surge de los hongos, etcétera, están hoy día en proceso de aprobación por FDA. En distintos países se están lanzando leyes para empezar a trabajar con estas drogas. ¿Por qué? Porque ciertos tratamientos, por ejemplo, y aquí tiene mucho que ver el concepto este de neurohacking, ciertos tratamientos como por ejemplo la depresión, estrés postraumático y otro tipo de cosas que tardaban años de resolver con terapia y con los fármacos tradicionales, a veces en semanas, días o veces eventualmente, con psilocibina, con ketamina o con algunas otras drogas, más la terapia, más el acompañamiento de integración, se logran eliminar síntomas que tardaban años. Lo cual puede significar ahorros millonarios o billonarios en algunos casos de países, ¿no es cierto?, que pierden grandes cantidades de plata en licencias, productividad, etcétera, por depresiones, por estrés postraumático, después de la guerra, etcétera. Por lo tanto, en realidad tiene una connotación muy importante. Se espera que en los próximos 5 años sea billonario el mercado de las drogas psicodélicas, ¿no es cierto?, legales, que están empezando hoy día a generarse, por ejemplo, algunas versiones eh, no naturales, por ejemplo, derivadas de la psilocibina u otras. Ahí les voy a hablar un poco más en detalle. Pero bueno, dado ese contexto, ¿no es cierto?, en este estado alterado de conciencia, generalmente lo que ocurre es que, si tuviéramos que decirlo en simple, las estructuras neuronales es como que se vuelven locas y pueden hacer todas las conexiones posibles. Ya, o sea, hoy día, como les hablaba lo que se llama la potenciación de largo plazo, que es como cuando nosotros hacemos algo, pensamos algo, etcétera, tenemos un conjunto de neuronas que están súper unidas, ¿no es cierto?, en torno a eso, y eso hace que perdamos, ¿no es cierto?, la flexibilidad para otras cosas. Y por eso es que cuando uno quiere cambiar de hábito, tiene que hacer durante un buen tiempo, ¿no es cierto? Les hablaba de 66 días en promedio, algo distinto para que las neuronas en el fondo tomen otra forma. Y eso, por ejemplo, va a cambiar una creencia. O sea, si nosotros creemos que, no sé, pues de que toda la gente rubia es tonta, ajá, cambiar esa creencia es cambiar una estructura neuronal completa. Cuando estás en estado alterado de conciencia, es como si eso se transformara en una gelatina, literalmente, y puedo moldearla con mucha más facilidad. O sea, una persona en estado alterado de conciencia, hay dos caminos en el fondo importantes. Uno es si la persona se deja, en el fondo, a su imaginación guiada, eso sí, o sea, con alguna guía que le vaya diciendo ya, no sé, piensa en cualquier cosa, lo que sea y todo,
pueden surgir cosas que son del inconsciente en forma de símbolos, por ejemplo, que de alguna forma pueden ser interpretadas y pueden servir para el proceso terapéutico. Y en otros casos, la verdad es que se pueden usar los estados alterados de conciencia, por ejemplo, para aprender algo. O sea, por ejemplo, con la psilocibina, que es probablemente una de las que es lo que más he probado yo en términos de hacer experimentos y todo. Tú puedes tomar una persona, por ejemplo, una ceremonia chamánica, tú utilizas la psilocibina para contar una historia. Los chamanes, por ejemplo, y de manera ancestral, ¿no es cierto? Esa conexión con la naturaleza que habla ahí un poco Maximiliano y todo, tiene que ver con que justamente el chamán entra, ¿no es cierto?, en este estado de éxtasis y se comunica con la persona que está atendiendo, ¿no es cierto?, que puede ser una persona o puede ser un grupo, y ambos pueden tener un lenguaje mucho más rico simbólicamente, porque están como tan sus neuronas, ¿no es cierto?, disparando por cualquier lado. Pero el chamán tiene que mantener la conciencia para poder ir guiando a la persona. Entonces le va a decir, al igual que en cualquier tipo de meditación guiada en el fondo, pero esto sería una meditación guiada con psilocibina, le va diciendo ya, mira, en este momento comienzas a sentirte relajado, qué sé yo, y va diciendo o relatando algo y la persona se va encontrando con cosas. Y se supone que al final, cuando ya vuelve al estado normal, pueden conversar acerca de lo que vio o no. Obviamente que a diferencia de la meditación guiada como la que yo les puedo mandar para que hagan con YouTube, van a ver muchas más cosas que pueden ser muy potentes. ¿Ya? Y por eso también hay que ser cuidadoso porque te puedes enfrentar a cosas que a lo mejor son muy, muy potentes. Pero también como son muy potentes pueden ser muy transformadoras. Por eso que tiene que ser de forma muy responsable. Yo creo que uno de los grandes delitos, podríamos decir, del uso de las drogas en general, que son psicodélicas, es el uso recreativo. Y con esto no quiero sonar así como que condeno los usos recreativos en general, porque cuando ya les hablé de lo que opino del alcohol en general, siempre tiene que ver con que no maltratemos nuestro cerebro. Entonces, el uso recreativo puede ser muy complejo, tiene que ser, o sea, si voy a usar de forma recreativa, que en el fondo tomo la decisión de que quiero entrar en un estado alterado de conciencia para recrearme, tiene que ser controlado, tiene que ser con una dosis mínima, ¿no es cierto? Tiene que ser en un ambiente con pura gente buena onda, donde de alguna forma esté acompañado, pero que no sea como fiesta jarana en el fondo. O sea, la verdad es que estados alterados de conciencia, por ejemplo, en una fiesta, en una discoteca o en un grupo cualquiera, es una estupidez en el sentido de que es un riesgo. ¿Por qué? Porque los estados alterados de conciencia lo que hacen es exagerar en el cerebro muchas cosas. Por lo tanto, si de pronto hay gente que, no sé, alguien se deprime o de pronto sientes que te miraron feo o algo por el estilo, te puede dar paranoia, te puede dar un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que se ha normalizado mucho, por ejemplo, el uso de la marihuana. El tema de la marihuana yo creo que da para un webinar completo. Pero se ha normalizado mucho y la gente lo usa en cualquier parte sin ver los efectos que eso tiene. De hecho, está súper comprobado que la gente que lo usa todos los días, que supuestamente no, si es un poquito porque me calma y toda la cuestión, o sea, sobre todo tenés TDAH, literal se te va al carajo el cerebro. Pero en el fondo es eso. Y luego tenemos, por otro lado, el uso de estos psicodélicos, pero en vigilia. ¿Qué significa eso? En realidad, cuando tú, por ejemplo, usas psilocibina, si tú entras a un estado alterado de conciencia, cierras los ojos, la luz oscura y todo, vas a entrar a un mundo, vas a ver cosas, etcétera. Pero en realidad, si yo tengo las luces prendidas y tengo música y te estoy conversando, con un gramo, por ejemplo, de psilocibina, no vas a estar en un estado alterado de conciencia en sí mismo. Es decir, vas a poder conversar conmigo, podrías estar en una reunión. No estoy diciendo que lo hagan ni que vaya a ser una cosa razonable. Lo que voy es que puedo conversar contigo en un estado de conciencia, o sea, puedo controlar un poco más la conciencia. ¿Cuál es la gracia de eso? Que puedo, por ejemplo, conversar contigo, pero a nivel, entre comillas, inconsciente. Entonces, puedo tener una conversación donde podemos hablar acerca de algún tema que es como reprogramación cognitiva, literalmente, un poco como cuando yo les digo, mira, las afirmaciones, soy suficiente, soy importante, soy lo máximo, soy inteligente, etcétera. Hacer eso, por ejemplo, en un estado alterado de conciencia, semi alterado de conciencia, nuevamente con unas dosis bajas, literalmente pues, es parecido al momento en que nos estamos quedando dormidos y pasamos de las ondas beta a las ondas alfa. Entonces tenemos un acceso al inconsciente mucho más fuerte y que ayuda, ¿no es cierto?, por ejemplo, a acelerar un proceso de aprendizaje. Una de las cosas que se está experimentando ahora y que es algo que me interesa mucho, tiene que ver con que se podría utilizar para acelerar procesos de aprendizaje. O sea, literal un poco jugar al tema este como de Matrix, que Neo se ponía una cuestión aquí en la cabeza y aprendía, no sé, Kung Fu. ¿Ah? Eventualmente tengo la idea de que una persona en estado alterado de conciencia podría pasar por un proceso de aprendizaje
acelerado, ¿no es cierto? O sea, literal un video en 2X, en 3X, en 4X, muy inmersivo con los lentes de realidad virtual y podría aprender algo muchísimo más rápido. ¿Ya? Yo he hecho pruebas algunas interesantes de personas, o sea, alguien aprendiendo algo que demoraría 3 meses, aprenderlo en 3 horas, solamente por el hecho de estar con este estado del fondo. Entonces, da para mucho, nuevamente, es una conversación compleja, pero siempre muy importante en el fondo mantener la seriedad de entenderlo como un proceso terapéutico. Ya sea, ¿no es cierto?, desde el punto de vista más espiritual, donde tú hagas este viaje con un chamán, ¿no es cierto? Y ahí también ser muy cuidadoso, porque en el fondo está lleno hoy día de viajes al Amazonas con chamanes y para la ayahuasca. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cosas como la ayahuasca, el peyote, etcétera, son muy fuertes para el organismo. Son literalmente unas especies de veneno que tienen que estar controlados muy bien, que tienen que prepararlos con mucha anticipación, que tu estómago tiene que estar preparado. Puede transformarse en una experiencia muy aterrorizante, de hecho. ¿Para qué decir el uso de algunos hongos que de frente no es bueno usar? O sea, en general hay un tipo de hongos que se pueden usar. O sea, siempre tiene que ser cualquiera de estas experiencias con gente que tenga la experiencia, que tenga cierto conocimiento, ¿no es cierto? Y que esté ojalá dentro de algo más integral, o sea, una persona con la cual después vas a poder seguir conversando o vas a poder tener y no, como les digo, y si lo van a hacer de forma recreativa, bueno, tiene que ser también un ambiente controlado. Siempre es un rito. O sea, nunca hay que olvidar que están lidiando en el fondo con ciertas fuerzas de la naturaleza, y que en este caso es su cerebro, y por algo las culturas ancestrales, tú no tenías ahí la gente drogándose en las culturas ancestrales. Era el chamán el que llevaba a momentos específicos donde esto ocurría, por lo tanto es un rito. Lo recreativo, por ejemplo, también se puede transformar en un rito. Mira, sé que el sábado es el día en que yo voy a darme esta cosa recreativa, ya sea que vas a usar marihuana o alguna cosa por el estilo, y es como, y me voy a sentar y voy a dejar el lugar lindo y voy a comer algo rico y me voy a vestir bien y se transforma en un rito. Lo interesante es que cuando lo transformas en un rito, tu cerebro se pone también en un modo especial y probablemente la experiencia va a ser mucho más enriquecedora y vas a encontrarte con claves a lo mejor y sí vas a encontrar cosas interesantes. Por lo tanto, es muy importante, como quien dice, sacralizar esta experiencia. No sé si alguien tiene alguna duda respecto de esto, me quiere preguntar algo más. Y aquí es donde uno se encuentra un poco si alguien quiere hablar o preguntar, por favor, levanta la mano, qué sé yo, esto tiene una función como de levantar la mano el Zoom cuando alguien quiere hablar. Estoy buscando acá. Ahí está. Bueno, después una de las otra de las preguntas que me hicieron tenía que ver con la vinculación un poco entre la espiritualidad, la neurociencia y todo. La verdad es que va a depender mucho de cada uno, ¿no es cierto? La espiritualidad, ahora, o sea, podríamos decir que hay un tipo de espiritualidad, ¿no es cierto? Que es la espiritualidad que se llama un poco esotérica, ¿no es cierto? Que es la que está más vinculada a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando se hace la división entre esotérico y exotérico, por si acaso, generalmente lo esotérico lo vemos como algo muy así, como vago. Pero la verdad es que la división de entre esotérico y exotérico tenía que ver como con las distintas iglesias y el vínculo con la sociedad. Entonces, por ejemplo, no sé, pues los cristianos exotéricos serían los católicos, sería como lo que todo el mundo, y los esotéricos, por ejemplo, no sé, desde jesuitas hasta otros que trabajaban con las cosas más agnósticas. Eh, y en el caso del judaísmo, por ejemplo, tenemos como lo exotérico, el judaísmo tradicional, pero también tenemos la cábala, ¿no es cierto?, que vendría a ser como el judaísmo esotérico. En general, lo interesante es que cuando nos encontramos con las tradiciones esotéricas o espirituales, etcétera, nos encontramos con el budismo, nos encontramos en el occidente, ¿no es cierto?, los rosacruces, los masones, los alquimistas, em, nos vamos a encontrar con cosas relativamente parecidas. O sea, no hay demasiada diferencia, ¿no es cierto? Hay un tratado, ¿no es cierto?, de la Madame Blavatsky que se llama algo así como el velo de Isis sin velo, donde básicamente analiza todas las religiones. Y si uno revisa todas las religiones y revisa las distintas, hay ciertos parecidos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las cosas que son las más parecidas? Lo primero es decir que como que todo es la manifestación de un todo. O sea, este concepto un poco de Dios, ¿no es cierto? Que cada uno le puede dar una interpretación como quiere, pero hay una especie de interpretación como de que
Dios o la creación o el todo es todo. Ser un poco vago, pero es como que todo lo que vemos y todo lo que pensamos y todo lo que sentimos es una manifestación de ese todo. Esto es interesante porque tiene que ver con salirse del concepto del dualismo, ¿no es cierto? Que yo soy un otro, que hay otros al lado mío, que Dios es un otro, que yo soy un otro de Dios o del gran espíritu o lo que queramos llamar. En general, la mayoría de las tradiciones sagradas habla de que somos uno. Es decir, incluso aquello que estamos viendo, ustedes me están viendo a mí, pero en realidad lo que están viendo es una reflexión de ustedes mismos reflejada en mí. Yo soy una representación de algo que está en su cerebro y que aparezca en forma de mí. Ahora, el que sea una representación compartida, ¿no es cierto? Eso ya es otro tema, ¿no es cierto? Que lo podemos ir viendo un poco más de cómo se van generando las representaciones. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas frases muy interesantes que las vamos a ver también en muchas tradiciones sagradas. Por ejemplo, como es arriba es abajo. Como es abajo es arriba, el microcosmo y el macrocosmo. Y tiene que ver con que lo que dice nuestra tradición sagrada es que el universo es un reflejo de aquello que tenemos en nuestra mente. Y que el universo, en el fondo, el todo es mental. O sea, todo sería en estricto rigor como una simulación. Ahora, eso no es incoherente con lo que dicen las neurociencias, porque las neurociencias dicen, mira, sabéis que en realidad la realidad objetiva no existe por completo. Lo que ustedes están viendo no lo están percibiendo directamente, ustedes no están percibiéndome a mí. Imagínense todo lo que está pasando acá. En este momento yo estoy acá, ¿no es cierto? Supuestamente en mi oficina, tengo una cámara. Esa cámara está capturando mi imagen, pero la cámara es un lente óptico, ¿no es cierto? Que sería como objetivo, entre comillas. Ese se está capturando a través de un sensor que captura en tres tonos de colores, RGB. Y esos tonos con un poco más o menos, ¿no es cierto?, van pasando a través de un filtro, pasan por un procesador de la cámara, de ese procesador de la cámara pasan por un cable USB hasta el computador pasa unos ceros y unos unos a través de Zoom, ¿no es cierto? Y Zoom pasa esos ceros y esos unos a través de cable hasta sus casas y ustedes me están viendo ahí. O sea, si alguno de ustedes, ¿no es cierto?, me escuchó tocar la flauta y dijo, ¡ay, qué rico se sintió! Igual esa flauta pasó por todos esos procesos. Entonces, ¿podemos decir que tuvieron acceso directo a esa flauta? ¿O que tienen acceso directo a mí? No. Entonces, y luego, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hablar de las cosas que hemos conversado en otros momentos, ¿no es cierto?, como le agregamos a esto los prejuicios, le agregamos, no sé, cualquier cosa, cuán cansado estoy, etcétera, empezamos a percibir la realidad de una forma distinta. Entonces, las neurociencias muestran de que la realidad es un arreglo perceptual, ¿no es cierto?, basado en nuestras convicciones, basado en nuestros desajustes, en nuestra regulación emocional. Mientras más regulados emocionalmente estamos, mientras más cognición tenemos, mientras más, etcétera, efectivamente vamos viendo una realidad más objetiva. Pero nunca llegamos realmente a apreciar la realidad. Y eso es lo que dicen un poco las tradiciones sagradas. Después tenemos algunas cosas, ¿no es cierto?, como las que habla Joe Dispenza y que hablan también mucho en lo que tiene que ver con la teoría de la atención. El cerebro, ¿no es cierto?, yo les he dicho, tiene un sistema triárquico donde tenemos la red por defecto, tenemos la red de saliencia, tenemos la red ejecutiva y tenemos el sistema activador reticular, que es lo que nos permite poner atención en ciertas cosas. Entonces cuando yo le decía, mire, uno se despierta con el pie izquierdo y dice, tengo todos los semáforos en rojo, y le digo, no hay semáforos en rojo, en realidad yo creo que tengo todos los semáforos en rojo, y bla, bla, bla. Lo que ocurre es que ponemos la atención en un determinado lugar. Y ese proceso de poner la atención es la estructuración de la realidad. Y las tradiciones sagradas en general, ya sea el budismo, las occidentales, etcétera, ponen la meditación como una de las mayores prácticas mágicas que se puede hacer. ¿Y por qué la meditación como una práctica mágica? Porque en realidad la meditación lo que permite es poner atención. A medida que vamos desarrollando las capacidades de meditación o de mindfulness, ¿no es cierto?, lo que vamos desarrollando en realidad, la habilidad mágica que desarrollamos es la habilidad de poner atención, es decir, de controlar nuestro sistema reticulado, de controlar nuestra red de atención o la red de saliencia. Eso significa que si aprendemos a meditar, aprendemos a controlar dónde ponemos la atención y dónde ponemos la energía. Si somos capaces de hacer eso, en realidad vamos a, por ejemplo, podemos ver todo lo positivo que hay en la vida. Y como les he dicho, si uno piensa en positivo y que todo va a ser positivo, empiezan a pasar cosas positivas. Más allá de lo que podamos creer de que el universo reacciona o lo que sea, en realidad tiene que ver con que estamos poniendo atención a cosas que son más positivas. No es lo mismo, por ejemplo, decir se largó a llover, pucha, qué mala suerte,
A decir, se largó a llover, wow, qué bacán, va a haber más abundancia, por ejemplo, no sé, porque los árboles se van a regar mejor. Y como salgo contento, entonces no choco con algo y eventualmente justo escucho una conversación interesante y termino ganándome un contrato. O sea, en general, por lógica, vamos a tener de que mientras más estemos en una buena sintonía, nos van a ir pasando cosas buenas porque ponemos atención a las cosas buenas. Ahora, nuevamente, las tradiciones sagradas también dicen de que lo que está en nuestra mente es lo que está afuera, lo que está adentro es lo que está afuera. Bueno, si adentro tengo puras cosas positivas, soy suficiente, soy increíble, soy brillante, la gente es buena, lo que va a tender a ocurrir también es que vamos a proyectar eso hacia afuera. Pues lo vamos a proyectar en la forma en que hablamos, lo vamos a proyectar en la forma en que decimos las cosas. Vamos a empezar a ver las cosas de una forma distinta. Por lo tanto, en realidad, si vamos juntando, ¿no es cierto?, la atención con hablarnos bonito, con pensar en un mundo más bonito y todo, empezamos realmente a proyectar y a cambiar el mundo que está afuera. Esto no significa que esto sea algo fácil, ¿ah? Como que entonces, bueno, entonces ¿para qué? Si la gente entonces no debería deprimirse, no debería estar triste, nada por el estilo, es cosa de decirse a sí mismo, háblate bonito. Bueno, pero por algo, si miramos nuevamente, si queremos hacer la comparación entre la neurociencia y las tradiciones sagradas, nos encontramos con que la mayoría de las tradiciones sagradas habla de aprendices, ¿no es cierto? Y que tienen que estar un buen tiempo. El alquimista, por ejemplo, ¿ah? El alquimista tiene que lograr transformar el plomo en oro. Oye, y yo desde chico estuve metido con esa cuestión de transformar el plomo en oro. No fue hasta hace un poco tiempo atrás que logré hacer el tema de la transformación del plomo en oro y entender cómo funcionaba. Pero era una metáfora al final. ¿Ah? Y tenía mucho que ver con el desarrollar. Y finalmente la metáfora de transformar el plomo en oro tenía que ver con cómo le enseñaban a los alquimistas a hacer transmutación mental. Es decir, cómo desde la mente yo puedo cambiar las circunstancias. Y nuevamente, no es magia necesariamente, aunque, como decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Saber usar el cerebro es una tecnología muy avanzada. Cuando empiezas a descubrir, ¿no es cierto?, cómo manipular ciertos hechos, cómo manipular ciertas percepciones, empiezas a descubrir que empiezan a pasar cosas distintas. Porque finalmente, por ejemplo, ¿qué es transformar el plomo en oro? O sea, yo tengo este lápiz, y este lápiz, no sé, cuesta Luca 500, ¿no es cierto? Entonces ahora yo voy y les cuento cómo con este lápiz escribí el plan que permitió no sé qué cosa y justo la persona murió no sé qué. Y le empiezo a contar una historia respecto a este lápiz. Y de pronto este lápiz ya no cuesta 1.500 pesos. Y les digo, ¿saben qué? En realidad este lápiz es tan importante para mí que solamente un neurohacker de otro nivel podría llegar a tenerlo. Así que en los próximos 6 meses que yo voy a estar haciéndoles webinar y cosas por el estilo, todos van a ir juntando puntos que les van a permitir llegar a obtener este lápiz. Entonces, de pronto este lápiz ya no cuesta 1.500, de pronto cuesta mucho más. Era plomo y ahora es oro. Y eso pasa, ¿no es cierto? Y cuando hablamos como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, etcétera, tiene que ver con que la mayoría de las veces nuestra capacidad de ver el universo de una manera más bacán va a ser vernos a nosotros de una manera más bacán. Si nosotros consideramos que somos maravillosos, podemos ver la maravilla en los otros. Nos va a costar mucho más encontrarla si no la podemos ver en nosotros. Pero si vemos la miseria en nosotros, vamos a ver más miseria en los otros. Entonces, ahí es donde uno empieza, ¿no es cierto?, a jugar un poco cómo las tradiciones sagradas pareciera ser que sabían bastante de neurociencia y sabían bastante. Ahora, a eso le podemos agregar, ¿no es cierto?, hoy día, y no me voy a extender mucho más ahora, pero todo lo que ha hablado Dispensa y todo respecto al tema de vincular un poco la teoría cuántica, ¿no es cierto? Y cómo en el fondo el tema de las múltiples realidades y que en el fondo a lo mejor estamos viviendo muchas realidades al mismo tiempo y va a depender el foco que pongamos en cuál realidad podemos hacer y cómo de alguna forma podemos ir cambiando el futuro a través de definir cuestiones, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos a ir después a la pregunta de los traumas anteriores que alguien puso por ahí. Así que, pero Maximiliano levantó la mano, cuenta. Y con respecto a la transmutación, de transformar el plomo en oro, lo que yo entiendo desde el concepto espiritual, que es cambiar un defecto, ¿ya? En algo que te agrega valor. Por ejemplo, la persona si miente y continuamente miente, entonces la transmutación sería de que esa persona hable con la verdad. Y eso sería agregar un valor, ¿cierto? Y si lo integra, lo hace día a día, sería un ser virtuoso con respecto a ese valor.
Claro, lo que pasa es que en el fondo, recordemos que el oro tiene unas características, por ejemplo, muy parecidas a las del plomo. O sea, no es tan bonito nomás el plomo, pero son maleables, transmiten muy bien la electricidad. Entonces, cuando uno lo mira desde ese punto de vista, dice en realidad el plomo y el oro son lo mismo. Yo le estoy dando un valor al oro porque cuesta más encontrarlo eventualmente y porque es más bonito. Pero desde el punto de vista de lo que puedo hacer con el oro o con el plomo es más o menos lo mismo. Entonces, un poco la lógica de lo que dices tú, claro, tal vez podemos encontrar una persona que es mentirosa y si la persona tiene ganas de cambiar, es decir, de no mentirle a la gente, a lo mejor puede transformar esa capacidad de mentir, que igual le creían, ¿no es cierto? Quiere decir que tiene una buena capacidad de persuadir. Bueno, a lo mejor esa capacidad de persuasión se puede usar para cosas buenas. Y efectivamente así ocurre la transmutación. O sea, la transmutación tiene que ver con eso, con darnos cuenta de que nada es de una sola forma. Todo es transmutable, ¿no es cierto? No existe realmente el bien y el mal. ¿Ah? No existe la derecha. Por ejemplo, a nosotros lo que pasa es que nos enseñan a pensar de forma binaria, porque es más fácil explicar. La forma binaria, y yo sé que a algunos les suena muy feo esto, porque yo digo que pensar de manera binaria es pensar de manera floja. O sea, la flojera intelectual, la vagonetería intelectual, es decir, existe la izquierda y existe la derecha, existen los hombres y existen las mujeres, existe... Ah, porque no es así. Y de hecho, incluso la gente se violenta cuando uno dice, oye, ¿sabes que en realidad yo no me considero ni de derecha ni de izquierda? Ah, eres amarillo. Ah, y lo toman como algo. Ah, hay una canción, incluso ni chicha ni limonada, y se considera como un insulto el no ser, no tomar un bando. Pues en realidad eso es lo inteligente, porque no hay nada absoluto. Entonces la transmutación justamente es un poder que uno va desarrollando de entender que las cosas no son absolutas y que hay un punto más hacia un lado o más hacia el otro que va a permitirnos, ¿no sé?, tomar una mejor decisión. Y eso permite también ir transmutando efectivamente y decir, sabes que un día que era malo, a lo mejor transformarlo en un día bueno. ¿Mm? O algo que no parecía una mala oportunidad, tratar de imaginarse cómo hacer que eso sea una buena oportunidad. Maximiliano. En ese cambio, las técnicas espirituales que yo he practicado tienen que ver con el microcosmos, cómo tú, a través de la meditación, la reflexión, los mantras, la oración, ¿cierto? Llevas a un nivel atómico que tus células o a través de un quark, quiero decir que la partícula más pequeña, genera un cambio. Y eso va haciendo que tu ADN vaya modificándose. ¿Eso es tan efectivo, estudiado en la ciencia? Mira, uno de los que más ha estudiado eso ha sido Joe Dispenza, y es interesante, si ustedes ven, tiene un libro que se llama Supernatural, justamente, donde analizó miles de casos que él mismo lleva en sus eventos y todo, donde la gente le pone electroencefalograma, le hace análisis de sangre, una serie de cosas. Y lo que ha podido como probar, entre comillas, es que efectivamente a través de, fondo desde la lógica, por ejemplo, de la epigenética, uno puede pensar que desde el momento en que la persona se concentra y que es capaz de imaginarse un determinado estado, etcétera, al parecer existe, ¿no es cierto?, un cambio a nivel de generación de distintos tipos de proteínas, que es la manera en que se escriben los genes, ¿no es cierto? Y por lo tanto es como que cambiara la expresión genética en algunos casos, y por eso ha habido casos bastante milagrosos de cura de enfermedades y todo. Por supuesto que hay que mirar todo con lupa, pero Joe Dispenza tiene bastante interesante porque tiene bastante evidencia, o sea, en su libro Supernatural muestra bastante de la evidencia que tiene respecto a eso. Y justamente su teoría es que funciona a nivel de quantums y que uno lo que hace es hacer esos cambios. Estas son áreas todas bien nuevas en la ciencia, pero yo te diría que como nunca está cada vez más integrándose el mundo. Si uno mira, por ejemplo, hay un libro que se llama La Red de la Vida, es un libro relativamente antiguo, yo diría de los años 70, de Fridtjof Capra, y The Web of Life es muy interesante porque junta, no sé, la teoría de biología maturana con la teoría de Ilya Prigogine de las estructuras disipativas en física y química, la teoría del caos, teorías biológicas, genéticas, etcétera. Han sacado una versión también nueva de ese libro donde justamente cada vez se están juntando más, ¿no es cierto?, las cosas. Y efectivamente cosas como los mantras, etcétera, al final tienen un correlato, por ejemplo, en PNL o lo que tiene que ver con las meditaciones guiadas. Lo que hacemos es básicamente reprogramar, ¿sí? No nos olvidemos, como yo les he dicho muchas veces, dado que tenemos conjuntos de neuronas que funcionan juntas en torno a una determinada creencia o algo por el estilo, si yo por repetición te voy cambiando esa creencia, van cambiando cosas en el cerebro y en nuestro comportamiento.
Por lo tanto, literal, sí podemos reprogramarnos. Y sí podemos cambiar una creencia, podemos cambiar un hábito, pero también podemos cambiar. O sea, piensa usted que si de pronto me reprogramo para ser una persona saludable, probablemente voy a ser una persona más saludable. Y mi cuerpo sí va a mejorar. Y como mi cuerpo va a mejorar, voy a ser más fuerte. Y como voy a ser más fuerte, me va a ir mejor en ciertas cosas. Por lo tanto, en realidad, por eso es tan importante tener una visualización un poco de hacia dónde quiero ir. Y luego empezar a comportarme en torno a eso y empezar a cambiarme. Yo creo que toda mi obsesión con el neurohacking, y que les voy a ir dando trucos a medida que vayamos pasando el tiempo, tiene que ver con eso. Y la verdad es que muchas de las tradiciones ancestrales, incluyendo los budistas y todo, básicamente lo que estaban haciendo un poco era neurohacking. O sea, como el tema del desapego, por ejemplo, justamente, el no quedarse pegado con ciertas cosas, ¿no es cierto? Todas esas cosas nos van haciendo más fuertes mentalmente. Si en el fondo el poder que podemos llegar a tener cuando logramos controlar nuestra mente, literal, es como controlar nuestro destino. Yo el, el otro día estaba tratando de escribir como un manifiesto, así como decir, claro, como un manifiesto, en el fondo, ¿qué es lo que quiere hacer un neurohacker? Porque alguien me preguntaba, bueno, ¿y esto del grupo neurohacker, qué significa? Entonces, escribí como un manifiesto que se lo voy a poner, se lo voy a mandar después ahí como en una foto. ¿Ah? Pero básicamente, un neurohacker, soy neurohacker, soy dueño de mi mente, capitán de mi destino, creador de realidades y escribo mi camino. O sea, básicamente el concepto del neurohacker es, si tengo el control de mi mente, si tengo el control de lo que pienso, si tengo control de mis emociones, puedo hacer cosas que el resto no puede hacer, porque básicamente estoy hackeando mi propio sistema de creación de realidad. Ahora, si eso le agregan aprender a usar tecnología, inteligencia artificial y todas esas cosas, que es lo que yo digo que los transforma como en transhumano, bueno, ya eso está es a otro nivel. Así que eso, bueno. Después, una de las cosas que también estaban preguntando respecto de controlar la frustración con cosas como PNL, ya, trabajar en las emociones, las heridas emocionales. Ya, este es un tema muy heavy, el tema de las heridas emocionales que dejaron los padres, por ejemplo, cuando éramos niños, y que afectan las maneras en que nos relacionamos. Ya, esto es un tema muy, muy, muy delicado porque es un tema que divide un poco a los terapeutas. ¿Ah? Yo me considero, y en el fondo esto nuevamente es un tema de opiniones, ¿ah? Yo me considero del lado de la gente, de los terapeutas que quieren sanar a la gente lo más rápido posible, porque no creo que una persona que está teniendo problemas serios, mentales o algo por el estilo, eh, tenga 20 años, por ejemplo, para hacer terapia antes de resolver. Probablemente en esos 20 años no va a conseguir trabajo, no va a conseguir pareja. O sea, como que asumo que las personas que tienen problemas es como que yo no me imagino yendo al dentista, por ejemplo, diciéndole, mira, podría venir durante 2 años, una vez a la semana, para que usted me mire el diente a ver si se mejora. Sería raro, ¿no es cierto? O empieza a tener un problema estomacal, por ejemplo, van también, mire, me puede dar no de la guata horriblemente y siento que voy a morir, tengo apendicitis. O sea, ¿le parece si vengo todas las semanas durante una hora para que usted converse con mi apéndice? No sé, suena raro esto de tener a la gente para siempre en terapia. Entonces, desde esa perspectiva, creo que el tema de sanar las heridas emocionales se ha dado mucho en un contexto terapéutico desde el psicoanálisis, ¿no es cierto?, de curar la relación con la madre en fin, el complejo de Edipo y toda la cuestión, y lleva a esta lógica que finalmente creo que se va generando, no sé, una especie casi de adicción a la terapia. O sea, no está mal que uno quiera, por supuesto, o sea, si puedes hacerlo y puedes tener una conversación, pero verlo como un proceso constante de sanación y no como que voy a estar sanado luego de X cantidad de tiempo. En general, entonces la pregunta es, bueno, pero si no logro trabajar por tanto tiempo y las heridas emocionales se supone que son heridas muy profundas, ¿cómo lo hacemos entonces? Entonces lo primero es entender que, claro, efectivamente, como les he contado antes, entre los 0 y los 7 años tenemos nuestro cerebro así, el doble de conexiones neuronales, por lo tanto lo que nos digan cuando éramos chicos nos va a quedar en el cerebro. Hoy día estaba almorzando con mi novia en un mall y me da mucha pena, como que mientras más entiendo cómo usa el cerebro, más me espera salir a la calle, porque escucho a los papás hablar con los niños y me dan ganas de romper la cara a todos. O sea, es como, ¿quién te dijo que podías tener hijos? Entonces, y es como, y hablo de esto y hay gente que me mira feo y me dice, oye, tú no puedes decirme cómo criar a mis hijos. La verdad es que sí. Hay momentos en los que sí, cuando haces estupideces, sí. Entonces había un papá diciéndole a una niña, eres una mentirosa. Tú entiendes que eres una mentirosa, ¿verdad?
Entonces se lo decía a una niña que había tenido 5 años. O sea, ¿se imaginan cómo esa niña ahora? Por supuesto que la niña va a ser una mentirosa para toda la vida, ¿no es cierto? O va a sentir que está mintiendo, en fin. O sea, le está cagando la existencia básicamente porque luego cuando llegue a los 7 años se va a cortar la mitad de las conexiones neuronales y va a quedar en su representación que es una mentirosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo cambiamos esa representación? Una de las cosas que funcionan bastante es, por un lado, acceder al inconsciente, que podríamos acceder, por ejemplo, a través del sueño, ¿no es cierto? Y eventualmente, nosotros, si logramos descubrir, más que descubrir el momento en que ocurrió, ¿no es cierto?, esa herida emocional, obviamente que lo que tenemos que entender cuál es el síntoma actual que hoy día nos molesta. Entonces, y en eso tener muy claro qué es lo que más nos molesta. Y creo que esto es muy importante porque esto es como la gestión de los proyectos, ¿no? Uno tiene que hacer un inventario de las cosas que hoy día te complican mentalmente y priorizar y no querer solucionarlas todas al mismo tiempo. Entonces hoy día lo que más te complica, por ejemplo, es la relación que tienes con tu jefe, porque tiendes a tener una relación en la cual te explotan, no sé, pues terminas diciendo que sí a todo y después odiándolo todo, etcétera. Ya, probablemente algo pasó, ya, listo. Entonces nos vamos a focalizar en esa relación. Entonces, cuando hagamos una meditación guiada, por ejemplo, digamos que yo les hago una meditación guiada y les digo, ya, perfecto, vamos a tratar de encontrar heridas emocionales. Y hay unas meditaciones especiales para eso. Entonces, imagínate esa escena, ¿cachai? Imagínate la escena en que tu jefe, la escena actual, no vamos a hablar de cuando eres chico, y conéctate con ese sentimiento, conéctate con lo que estabas sintiendo, vamos sintiendo, en fin, es mucho más largo, pero de alguna forma te hago conectarte con ese sentimiento. Desde ese sentimiento, luego empezamos a trabajar a que trates de recordar un momento en que sentiste lo mismo. Y es muy posible que en 1 o 2 sesiones te encuentres con ese sentimiento que tuviste cuando chico, cuando a lo mejor la mamá te dijo mentiroso, no sé lo que sea. Y en ese momento uno puede hacer algo, en vez de tratar de resolverlo por completo, tratar de reactuarlo, por ejemplo. Entonces ahora en ese mismo momento le vas a contestar esto a tu mamá. O en ese mismo momento. Por eso que hay veces en que esto, por ejemplo, hecho con estado alterado de conciencia puede ser aún más efectivo. Pero si no, con una buena meditación, con una persona que ya lleva un tiempo haciendo esto y que respire bien y todo, también puede hacerlo. Y reconstruyo ese recuerdo. Y ese ejercicio lo empiezo a hacer durante hartos días. De hecho, ahí puedo estar los 66 días imaginándome ahora esta nueva escena donde en el fondo, cuando me dijeron mentirosa, yo le devolví y le dije, no, más no soy mentirosa. Tú no me estás entendiendo, lo que sea, y ella te pide disculpas, por ejemplo. Entonces te imaginas, lo que vas a empezar es a crear un recuerdo falso del fondo. Y vas a hacer, entonces ya cuando y mágicamente, entre comillas, cuando te enfrentas al jefe, esa cuestión va a cambiar bastante. Y esa es una opción. Y la otra opción tiene que ver con, en el fondo, el cambio del futuro. ¿Qué significa el cambio del futuro? Es como reescribir, esto es más cuántico, entre comillas, es como te imaginas el futuro deseado. Entonces digamos que en realidad te imaginas un futuro en el cual no tienes jefe. Te imaginas un futuro en el cual tú vas a ser dueño o dueña de tu empresa y eres millonario, millonario, y tienes un jet, qué sé yo, todo lo que todo. Obvio que te da lo mismo el tema del jefe. Entonces, cuando te empiezas a concentrar en esa versión de ti mismo del futuro, y eso lo vamos a ver en una sesión especial cuando yo les hable de este tema del yo del futuro, que es una cosa muy interesante, muy entretenida, pero en el fondo te empiezas a imaginar eso, entonces tú luego lo que haces es una lista de cómo te comportas hoy, pero luego haces una lista de cómo se comportaría esta versión exitosa tuya. Y probablemente la versión exitosa tuya, no sé, por las mañanas haría abdominales, se despierta a las 5 de la mañana, no sé, versus la versión de hoy día funcionario, qué sé yo, no sé, que tenía el jefe miserable. Entonces el desafío es que tú digas ya, el futuro ya existe, lo acabo de crear en mi mente, por lo tanto ahora estoy en el pasado de ese futuro. Como estoy en el pasado de ese futuro, todo lo que haga mal hoy día o haga distinto a como debería ser el futuro, voy a estar echando a perder ese futuro. Entonces me empiezo a comportar como ese yo del futuro. Entonces empiezo a tener actitudes muy distintas, ¿no es cierto? Y en ese tener actitudes distintas, en realidad si uno lo piensa, la persona que eres hoy, con esos traumas o heridas emocionales que tuviste, no te va a llevar a ese futuro. Pero como tú decidiste saltarte todo esto e imaginarte ese futuro y empiezas a actuar como si ese futuro ya lograste todas esas cosas, entre comillas es como que estás borrando el pasado. Porque lo que empieza a ocurrir es que no tienes cómo activar en el fondo ese trauma del pasado porque estás actuando una versión tuya que nunca tuvo ese trauma. Porque por algo puede hacer esas cosas, por algo es el jefe, por algo es el dueño de la empresa, por algo es todo.
Entonces, cuando te enfrentes al jefe nuevamente, probablemente no. Entonces, esos son como dos enfoques, ¿no es cierto?, de tratar heridas emocionales desde un poco más desde la neurociencia, el neurohacking, para hacer más fácil y agradable todo. Después, en el grupo alguien también comentó, bueno, el tema de la dopamina. Bueno, ahí yo les comenté un poco, muy divertido. El otro día vi una charla de una neurocientífica muy interesante, porque decía, mira, la verdad es que, bueno, el cerebro es como una de las cosas que más energía utiliza en el cuerpo, pues. Entonces, se alimenta en el fondo. Entonces, las cuando estamos pensando en algo, cuando tenemos una red neuronal activada, ¿no es cierto? Esa red neuronal está súper concentrada haciendo cosas, pero también está comiendo, básicamente, glucosa, qué sé yo, y cosas así. Pues lo interesante es que también hace sus otras cosas, además de comer, pues entonces deja sucio ahí. Entonces, si tenemos activada una red neuronal por mucho rato, básicamente es como que se está ensuciando además. Entonces, por eso es muy importante cada cierto rato hacer algo diferente. Entonces, cada una hora, por ejemplo, ojalá no más de eso, o sea, cada una hora salir a caminar, eh, escuchar un poco de música, cerrar los ojos, sacar los ojos de la pantalla. O sea, el recreo no puede ser ver TikTok. O sea, estoy en la pantalla del computador haciendo mi trabajo y después mi recreo es mirar el TikTok, estoy en lo mismo, básicamente el cerebro está en la misma lógica. Y eso permite que se limpie el cerebro o se limpien esas redes neuronales que están, ¿no es cierto? Y se va cambiando de lugar y es como que entra la gente a limpiar los distintos espacios. Entonces, una de las mejores formas de evitar como la intoxicación de dopamina de computador es justamente esa. ¿Ya? Hacer descanso activo, por ejemplo, es una cosa muy, muy buena. Y es muy buena también para después alcanzar, por ejemplo, estados de flujo, que son esos estados en los cuales podemos trabajar casi sin interrupción. Y los descansos activos básicamente es descansar sin evadir. ¿Qué significa eso? Es, por ejemplo, salgo a caminar. No salgo a correr, no salgo a hacer ejercicio, pero salgo a caminar, y a estar como consciente y a respirar. Y la verdad es que eso hace muy bien. Ayuda además a tener conciencia y literalmente estamos desarrollando también esas habilidades meditativas que van a servir para lo que les comentaba antes, que es el concepto de poner atención. Y saber poner atención permite tener control sobre nuestras emociones, permite tener control sobre nuestro cerebro y por lo tanto permite tener control sobre todo. Básicamente es lo más poderoso que podemos hacer. Entonces la mejor forma de irse liberando de este tema de la dopamina es hacer estas pausas, hacer cosas diferentes durante el día, hacer una tarea durante un rato y después hacer tal vez una tarea diferente. Eh, lo que no quita que haya momentos de concentración, que es genial, que estemos a lo mejor 6 horas pegados porque logramos una cosa, que es cuando tiene hiperfoco. La gente con TDAH tiene este momento de hiperfoco. Pero igual, disculpe, igual en esos momentos de hiperfoco, darse unos minutos también para, ¿no es cierto?, sacarse los ojos de la pantalla y pensar en otra cosa. Pero es muy importante, sí, el tema de la pantalla, sobre todo el TikTok y el Instagram, ¿no es cierto?, todo lo que es como ver videos muy rápidos. Evítenlo, por ejemplo, en la mañana, al despertar. Pésima idea, ¿no? Y bueno, y por supuesto no le pasen los teléfonos con eso a los niños entre los 0 y los 7 años, porque ahí sí que le están martillando el cerebro. Pero en el fondo ustedes en la mañana despiértense, tomen luz de sol. em, Como les decía antes, tomen el café una hora después de haberse despertado para que para que el boost de cortisol sea más razonable. Pero no parten mirando el teléfono porque si no van, o sea, traten de partir, ¿no es cierto?, respirando, mirando el sol. Lo mejor que pueden hacer es pensar en tres cosas por las que están agradecidos, ¿no es cierto? Y nuevamente, esto más que esotérico tiene prueba científica. Eso permite, el pensar en agradecimiento lo que hace es poner el día en perspectiva y tratar de imaginarse qué cosas te gustaría lograr durante el día e imaginarte lográndolo, que es lo que les he dicho en otros ejercicios. Si te imaginas lográndolo, probablemente vas a tener más facilidad de que lo logres. Y hacer ese ejercicio versus mirar el teléfono y mirar el TikTok, de todas maneras va a mejorar tu gestión de la dopamina, porque si no, básicamente estás cayendo en una relación un poquito adictiva con los contenidos. Mira, en general, cuando nosotros despertamos en la mañana, respecto a lo que pregunta Patricia, cuando despertamos en la mañana generamos ya un boost de cortisol, solamente por despertar. Si miramos el sol, mejor todavía. Además nos llenamos de energía, pero ya estamos generando un buen montón de cortisol inicial. Entonces, si tomamos café encima de eso,
estamos como desaprovechando ese cortisol que ya es como si fuera un shot de cafeína en la mañana. Entonces, si nos despertamos rápidamente, miramos el sol o la luz o prendemos las luces, que también es una opción, si te despiertas a las 5 de la mañana y no hay luz, prendes todas las luces, tienes este shot de cortisol que te dura como una hora, aprovéchalo. Entonces luego, una hora después, tomas el café y tienes tu segundo shot para estar más despierto. Entonces es como una forma natural de aprovechar el cortisol que ya aparece cuando te despiertas en la mañana, porque en el fondo cuando nos despertamos es como que estamos en alerta y todo eso, por eso se produce ese shot. Y recuerden que el café se debe tomar como hasta la máximo 2 de la tarde. Eso porque tarda como 8 horas en irse del sistema y la cafeína utiliza los mismos receptores de neurotransmisor de la miocina, que es la que nos permite dormir. Entonces no vamos a tener un buen sueño si es que tomamos café más tarde. Sí, claro. Si ven el celu en la mañana, despertando, efectivamente, si tuvieron un sueño, por ejemplo, bacán, que puede haber, los sueños son súper buenos para tener señales simbólicas y encontrar cosas, miran el celu y se fue al carajo el sueño que hayan tenido. Max. Yo he observado en mi familia en general que se levantan cansados. Eh, Tiene que ver mucho con la tecnología, muy tarde, la recuperación del sueño. Mira, el tema del sueño, literal, eso sí que daba un webinar completo, pero algunas cosas que son importantes. Lo primero es que efectivamente hay que tratar de cuidar el sueño y dormir las horas que corresponden, que eso generalmente son por lo menos 7 horas en un adulto. Em, y no solo hay que dormir las 7 horas, sino que hay que tratar de que esas 7 horas sean siempre en el mismo horario. Y ojo, todos los días, incluyendo fines de semana. Ese asunto, por ejemplo, de que el fin de semana me voy a despertar mucho más tarde, es lo peor que pueden hacer, porque lo que ocurre es lo mismo el efecto de jet lag cuando viajas a otro país. Básicamente descoordinas todo tu sistema, todo el ciclo circadiano, y después te demoras como 3 días en recuperarte. Por lo tanto, ese domingo que te despertaste súper tarde, echa a perder todo el resto de la semana. Sí, yo sé que es una lata esto, porque le estoy diciendo que es un carajo, porque tienen que hacerlo si quieren, o sea, pero todo depende de lo que uno quiere. O sea, si uno quiere tener control de su cerebro, control de su mente, control de su cuerpo, etcétera, obvio que no puede ser fácil. Entonces, lo primero es dormir las 7 horas. Lo segundo es dormirlas en el mismo horario todos los días. Tercero, dormir esas horas completamente a oscuras. Eso es súper importante. Digamos que tu pareja se acuesta más tarde y está viendo la tele y que si todo el asunto, tu sueño se va a ir al carajo. La única luz que se puede tener prendida en la noche es una luz roja. O sea, es oscuro o rojo. Son las únicas dos formas de que se genere melatonina, porque lo que necesita es generar melatonina en la noche. Entonces, no se activa la melatonina que surge de la glándula pineal si es que la luz no está apagado y o roja eventualmente. Por ejemplo, mi novia se acuesta mucho más tarde que yo, pero entonces tenemos una luz roja y ella se queda mirando su teléfono hacia su lado eventualmente. Yo no le celebro que vea el teléfono, pero obviamente cada uno va, pero hay un control. Y yo tengo mis audífonos, ¿no es cierto? Y con mis audífonos me aíslo y con eso puedo dormir con mis meditaciones y mis cosas de soy increíble y todo eso. Entonces eso es otra cosa. Después, por supuesto, no comer pesado antes de dormir. O sea, si voy y me doy un patacón de McDonald's antes de dormir, probablemente no voy a tener un buen sueño. Lo segundo, si voy a estar hasta tarde o hasta un poco antes de acostarme viendo la pantalla, que puede ser que veo una serie, puede ser que veo unos últimos TikToks para relajarme, eso no está mal, ojo. Pero sí, después de las 8 más o menos de la tarde, cuando ya está oscuro, tienen que poner en modo automático en el teléfono el que se vea la pantalla como amarilla. ¿Ya? Eso que se llama el modo nocturno. Porque la luz azul sí efectivamente también altera el ciclo circadiano y hace creer al cerebro que todavía no es de noche. La única forma que el cerebro entienda que es de noche es que no haya ninguna luz que sea celeste, azul o lo que sea. Entonces, cuando uno va cumpliendo esas cosas, vas de a poco, ¿no es cierto?, armando sueño. Por supuesto que también hay que descubrir si las personas roncan, por ejemplo, probablemente no van a descansar. La mayoría de la gente que ronca puede tener apnea.
¿ya? Y eso puede llevar, o sea, yo tenía apnea de sueño y no sabía, y roncaba un poco y todo, pero como que no me lo tomé en serio, por años, hace unos pocos años me lo tomé en serio, y yo duermo con una maquinita que se llama el CPAP, que es bastante fácil de usar y no molesta mucho. Y, o sea, y me cambio, o sea, los días que no duermo con la maquinita despierto mucho más cansado versus cuando duermo con la maquinita que estoy completamente oxigenado. Em, Respecto a si impacta en positivo dormir con música, depende mucho de cada uno. Uno tiene que ir probando. ¿Ya? Yo duermo con música, con audífonos. Utilizo audífonos de estos eh, de Mac que son como con aislación de ruidos. Eso sí, es súper importante porque así no escucho si es que, no sé, mi polola está escuchando algo con música o lo que sea. Y uso justamente música binaural muchas veces o Marconi Union, que les he contado que calma un poco, o las meditaciones o cosas así. Pero eso con el sueño. O sea, el sueño es un tema muy clave y requiere de todos esos cuidados y la verdad es que mejora mucho la existencia cuando uno mejora el sueño. Si funciona mal el sueño, después funciona mal todo el día y genera muchos problemas. Lo digo desde la experiencia de haber hecho experimentos muy locos. ¿Eh? O sea, los que hayan estado en el día del Neurofest, yo les contaba que hice un experimento muy enfermo de tratar de acostumbrar mi cuerpo a dormir 3 horas diarias, porque encontraba que así tenía más tiempo para hacer cosas. Lo logré, estuve como 4 meses durmiendo todos los días 3 horas. Terminé en la UTI prácticamente, en la clínica, a punto de tener un derrame cerebral. Así que no fue una buena idea, no lo hagan. A mí me funciona bajar mi estado de actividad mental para poder dormir. Exacto, el tema, por ejemplo, cuando cuesta dormir, generalmente muchas veces es porque tenemos ansiedad anticipatoria de lo que puede pasar al día siguiente. Entonces, en el dormir es muy bueno también buscar cosas para relajarse. Yo creo que la próxima meditación que voy a hacer o visualización que haga, lo que sea, va a ser para la noche. Como les decía, quiero hacer una, pero que hay que hacerlas muy bien, y quiero hacerlo muy profesionalmente. Voy a hacer una para la noche y una para mañana. Una que sirve en la mañana para estar positivo y otra que se pone en la noche que dura harto rato y uno la deja corriendo nomás. Y es para bajarte un poco la ansiedad y dormirte más tranquilo. Y mientras te estás quedando dormido, las afirmaciones te van ayudando a dejar listo tu cerebro como para el día siguiente. Pregunta, Cuéntame, Patricia. ¿qué es un derrame cerebral? Mira, lo que pasa, el derrame es cuando las venitas del cerebro, porque el cerebro en el fondo está lleno de venitas, ¿no es cierto?, que están irrigando sanguíneamente para que el cerebro funcione. Y pasa que de repente, por un mal funcionamiento, alguna de esas venitas como que por ejemplo, no sé, le llegó demasiada sangre y se atasca, como quien dice, y se puede reventar. Y lo que ocurre con eso es que al reventarse se puede juntar sangre en ese trozo del cerebro y destruir, entre comillas, alguna parte de eso. Y una persona que tiene un derrame cerebral o algo así puede quedar con secuelas muy graves, o sea, puede quedar como sin poder moverse o sin poder ver o algo por el estilo. Ojo, no te asustes de que es algo que va a pasarte a cada rato porque sí, no es como que Y la gente le andan pregunta, dando derrames cerebrales por la vida, ¿ya? Generalmente tienen mucho, a ver, no hay cómo prevenirlos efectivamente, pero sí hay formas de cuidarse, pero generalmente le tienden a venir a la gente más adulta primero. Ah, y justamente, por ejemplo, por mal sueño, a mí me estuvo a punto de venir justamente, imagínate, por hacer esta estupidez que nunca hay que hacer de dormir 3 horas diarias, mi cerebro de alguna forma, claro, se empezó a sobrecalentar, pues. Entonces estaba haciéndome daño. También puede ser por algunas drogas, pero también puede ser simplemente, por ejemplo, las personas que tenemos hipertensión, que la hipertensión es una condición, ¿no es cierto?, donde tenemos la presión más alta y la sangre se mueve de forma mucho más, como con más presión justamente, y hay que tomar un remedio todos los días para bajar la presión. Y de repente puedo estar una semana sin tomarme el remedio y siento que mi cabeza como que me va a explotar y bueno, ahí podría... Entonces, por eso hay que cuidarse, ¿no es cierto? Revisar, hacerse exámenes cada cierto tiempo, saber cómo está tu sangre, etcétera. Es algo que, como digo, no es algo que pasa cada rato, pero hay que evitar que pase. otra pregunta. ¿Sí? Eh, cuando,
A ver, yo conozco a mi mamá ya, y el tema es que nos turnamos para poner música, ¿ya? ¿Ya? Mi mamá pone onda Pink y yo pongo cantantes, po. ¿Ya? Morrissey, ya. ¿Está bien poner música como Morrissey? ¿Está bien? Sí, la verdad es que todo depende en realidad nuevamente de la experiencia que tiene cada uno. Porque, por ejemplo, no sé, hay personas que a lo mejor se pueden dormir felices escuchando, no sé, reggaetón, que hasta yo me moriría, pero probablemente puede ser. Pero va a depender mucho de que para la persona sea placentera. Ahora, si la música, por ejemplo, para esa persona no es placentera, digamos que a ella no le guste Morrissey o algo por el estilo, igual le va a generar ansiedad. Entonces va a dormir menos contenta porque de alguna forma su cerebro va a estar luchando con esa música. O sea, a mí me llegan a poner Arjona para dormirme y probablemente me voy a querer morir antes de... o Maná, qué sé yo, no sé, porque es como... Mi, mi mamá me pone en cuenta acuática y yo empiezo a querer ir al baño. Y cuando yo pongo Morrissey, ella se pone en un rinconcito de la cama, po. Sí. Y Pero yo buena aprovecho. música, bueno, música Morrissey, ya, mira, tú tan joven y sabes apreciar la música, bien, me Sí, parece. po, porque mi mamá empezó a escuchar, yo escuché y dijo, ah, bueno, esa música me parece curiosa. Buenísimo. Bueno, de hecho este tema de la música es muy loco, ¿eh? Qué bueno que ahí pone ahí la Mariela dice, hay música que te pone nostálgico. Esto es muy loco porque nuevamente uno puede decir, oye, pero con todas las restricciones que Andrés pone respecto a cómo tenemos que manejar nuestro cerebro, tendríamos que estar pensando en todo lo que hacemos. Y sí, pues, sí, todo depende de lo que uno quiera hacer. Si querés ser un mago, querés ser un neurohacker y tener el control de tu vida y toda la cuestión, obvio que no es gratis la cuestión. Y una de las cosas es cuidarse de las letras que uno escucha. Y no escuchar canciones tóxicas, no escuchar canciones con letras dramáticas. Por ejemplo, esa gente que se pasa la tarde completa escuchando canciones de desamor, ¿qué creen que va a pasar? ¿Ah? ¿Cómo creen que van a ser sus relaciones interpersonales? ¿Cómo el carajo? Va a Porque, tener ¿ah? desamor, po. Exacto, pues entonces hay que escuchar canciones positivas y todo. Entonces, cuando tú veis de repente las cosas del reggaetón, a mí lo que más me molesta un poco es como que tienen toda esta cosa súper violenta, como y entonces la mina hace lo que yo quiero, porque yo soy bacán, tengo 20 minas y hago la cuestión y todo, y tú ponte feliz porque te elegí por una noche y la cuestión y todo. Bueno, obviamente que esas cabras escuchan esa estupidez y empiezan a convencerse que no hay nada mejor que un hombre tóxico que esté con 1000 minas y que, oh, la eligió por una noche. Obvio que va a quedar eso en su cabeza, obvio, funciona ahí. En cambio, si uno está escuchando constantemente canciones de empoderamiento, yo por ejemplo tengo una lista en Spotify de puras empowering songs. Entonces yo entiendo inglés y todo, entonces yo me parto a la mañana con puras canciones así de soy poderoso, soy increíble y todo. Es lo único que uno le tiene que decir a su cerebro. Si el cerebro funciona por repetición, literalmente te programas. Si escuchas todos los días canciones que dicen soy increíble, soy bacán, soy lo máximo, voy a ir increíble, voy a tener miles de minas, no sé lo que sea, te va a pasar eso. Ocurre eso. Tú programas tu cerebro para que ocurra eso. Entonces, es muy típico y es divertido porque cuando mi novia como que cada vez se ha ido metiendo más en estos temas. Pues, y el otro día estaba escuchando una canción así como dramática y me dice, oh, yo antes escuchaba esta canción y lo encontraba bacán escuchar estas canciones, pero ahora la escucho y digo, ¿cómo voy a estar escuchando esta estupidez? Como que ya, porque empiezas de a poco a tener el switch de no voy a escuchar cualquier cosa, no voy a meter en mi cabeza. Es como, a ver, la pregunta es muy simple. Si yo les dijera, coman tierra todos los días. ¿Comerían tierra? Probablemente no, porque no metes cualquier basura en tu guata, ¿no es cierto? Bueno, no metes cualquier basura en tu cabeza. Esto es lo mismo. A todo esto, ayer escuché Gracias. un coach que dijo una cuestión que la encontré muy graciosa, pero se las dejo porque para que la usen durante la semana. Tiene que ver con cuando la gente te dice algo feo. Cuando la gente te dice, no sé, pues eres tonto, eres inútil, no sé lo que sea. Entonces yo, imagínate que yo ahora miro a Patricia y le digo, oye Patricia, tengo que decirte algo, no te vayas a enojar conmigo, ¿eh? Pero ese pelo verde te queda horrible, ¿eh? O sea, realmente, o sea, solamente, o sea, ¿cómo elegiste ponerte ese pelo verde? Te queda terrible. Pero obviamente que tú me miras con cara y pues no tengo el pelo verde, ¿no es cierto? Es como, ¿por qué me podría sentir insultada? Exactamente eso. Cuando la gente te dice algo que no eres, no te tiene que importar porque no lo eres nomás. Entonces, si alguien te dice que eres idiota, si alguien te dice que es como, ah, ¿a quién le estáis hablando? Es como, porque ese no soy yo. Y eso hace que nos afecten mucho menos las cosas. Quería compartirlo porque lo encontré muy bueno en la metáfora, porque era como, bueno, ya, pues, un gusto haber estado con ustedes hoy.
en esta reunión sorpresa. Sí, Así gracias. que muchas gracias por estar. Nos vemos en la semana, ¿no es cierto? Tengan una semana linda, descansen, no vean nuevamente, programen sus teléfonos para que esté en luz amarilla. El computador también se puede poner en luz amarilla después de las 8, de manera que no tengan ese problema con el ritmo circadiano. Eh, Duerman con la luz oscura, duerman bien. Piensen cosas lindas al dormirse, piensen en las cosas que tienen, piensen de forma en qué cosas quieren agradecer, exactamente, ¿no? Mira, aquí dice, se puede aprovechar ese cortisol de una hora en estado físico quieto, pero solamente activo, por ejemplo, mirando el sol y meditando. A lo mejor todas las opciones anteriores son buenas. O sea, puedes hacer un poco de ejercicio light, pero también podrías meditar. De hecho, yo uso el cortisol de la mañana para meditar. O sea, como que yo me despierto a la mañana, hago un ejercicio muy, muy, muy básico, pero generalmente medito y hago todas mis afirmaciones y todo eso. Así que la verdad es que eso depende de cada uno. Andrés, yo Sí, pensaba que el cortisol necesariamente era algo malo para el cerebro. sí, pero a ver, nunca puede ser completamente malo nada que tenga nuestro organismo porque por algo lo inventaron. O sea, como que el Juancho que inventó el cerebro como que lo hizo por algo. Entonces el cortisol nos sirve para protegernos generalmente. Entonces, el cortisol lo que hace es que actuemos más rápido. Tiene varias cosas que se utilizan. El cortisol en el ejercicio, por ejemplo, los deportistas. O sea, tiene... Lo que pasa es que el cortisol en un momento cualquiera sí es como veneno y hace súper mal y todo. Pero en el fondo, además en la mañana, como que lo vas a tener igual. Es como, no hay mucho que hacer. Te vas a despertar con cortisol. No, no es como... Entonces, el punto es cómo lo aprovecho. Entonces, pero si le agrego café a eso, lo aumento. Y ahí sí se puede volver más negativo. Entonces, en el fondo, ahí, por eso el café viene después. Pero efectivamente ese cortisol de la mañana, hay momentos, nuevamente, esto es un tema, como les decía, no existe el blanco y el negro, no existe la derecha y la izquierda. El cortisol tiene momentos, ¿no es cierto? Y que es como el estrés. Como digo, el estrés puede ser muy horrible, pero necesitamos un poco de estrés. Si no tenemos algo de estrés, no vamos a funcionar. Entonces, no, es que, por ejemplo, cuando uno dice, pasa con el tema del colegio, ¿cachai? Que a los niños hoy día es como, no, no les den tareas, no les den trabajo, no les den... Ya, pues si el niño no tiene ningún tipo de estrés, nunca va a ser capaz de afrontar los grandes desafíos de cuando sea adulto. Ni tampoco va a poder aprender bien, ni tampoco va a poder... O sea, y lo mismo los adultos, estamos en un trabajo en que nos dejan hacer cualquier cosa y todo, probablemente tampoco nos vamos a ir superando. Entonces, hay un poco de estrés, en este caso cortisol, puede servir en algún momento. Buenísimo, muchas gracias. Ya, pues, que tengan una excelente noche y estaremos hablando mañana en el grupo. Bye Chao, bye. chao. Gracias a Chao. todos. Chao. Chao. Gracias. Bye.